Hola comunidad BID, reciban un gran abrazo, un gran saludo. Mi nombre es Jonathan Cepeda. Espero la estén pasando genial ahí con toda su familia. Les mando un gran abrazote hasta allá. Mándenos ahí un mensajito en redes sociales, salúdenos. El día de hoy les traigo un tema que titulé Las vidas que nunca mueren. El ser humano por naturaleza siempre ha buscado la vida eterna o vivir más tiempo. Por lo regular, siempre el ser humano intenta vivir más tiempo. Anteriormente vivíamos 40 años, esa era la esperanza de vida. Ahora la esperanza de vida está más o menos en 80 años. La ciencia piensa que podríamos vivir en un futuro cerca de 1000 años. El ser humano siempre ha querido desarrollar técnicas, ha querido mostrar siempre la forma de poder vivir más tiempo. Han creado cosas tan locas como la criopreservación. En 1960, James Bedford fue el primer hombre que practicó la criopreservación, que prácticamente es congelarlo, consiste en congelarte bajo 196 grados centígrados en nitrógeno líquido. Durante 50 años ha permanecido él congelado, con la finalidad de que en un futuro lo puedan descongelar y que la medicina de ese tiempo pueda sanarlo, lo cual ha llevado a muchas otras personas a hacer lo mismo que él. Un centenar de personas se han congelado en el tiempo para que en un futuro probablemente la tecnología de ese tiempo pueda sanarlos o pueda curar su enfermedad. De esta manera han venido surgiendo nuevas técnicas para alcanzar la longevidad, para vivir más tiempo, como alguna empresa que se dedica a crear de células madres corazones, riñones, hígados, para que si en algún momento te falla, tú puedas ir y puedas obtener un hígado, un riñón, un corazón. De esta manera, la gente pueda vivir un poquito más de tiempo. Han creado prácticas como la clonación. Ustedes saben la oveja que hace poco clonaron. Han creado prácticas como el vampirismo, lo que hacía la condesa de Transilvania, que inclusive se bañaba en sangre de jóvenes. Por muy increíble que parezca, se han llegado a inyectar sangre de gente más joven, pensando que la sangre les pueda dar ese elixir de la juventud. Han creado nanobots, nanorobots que meten en el cuerpo y que son más pequeños que una partícula de polvo, que entran en el cuerpo y tienen el trabajo o la misión de sanar o de curar de cualquier enfermedad. La verdad, la única vez que yo recuerdo que me haya sentido como inmortal fue cuando jugué Mario Bros. Cuando ustedes recuerdan, Mario Bros era el muñequito que cuando comía un hongo rojo crecía y cuando comía uno verde le daban una vida más. Había un truco que brincabas arriba de una tortuguita y sacabas más de 1000 vidas. Ese truco fue el truco que a mí me hizo sentir por algún momento inmortal porque tenía las 1000 vidas. Realmente, por mucho que la ciencia intente y quiera acercarse a la inmortalidad, es muy difícil. Inclusive Matusalén no llegó a los 1000 años. Matusalén fue el hombre más longevo que habla la Biblia. Realmente el vivir muchísimo tiempo para el ser humano ha sido una meta, pero no pueden o no han llegado a ese nivel. Y para poder comprender la inmortalidad, primero debemos comprender la muerte. Porque para ser inmortales, primero debemos morir. Para poder ser inmortales físicamente para ser inmortales espiritualmente debemos morir físicamente. Por lo tanto, hay alguien que dijo una vez que cuando tú mueres, ves tu vida correr, ves una película. Ves la historia de tu vida desde inicio hasta el fin. A mí me pasó cuando estaba a punto de morir, pero nunca imaginé
que iba a morir en un hospital psiquiátrico, y menos a la edad de 19 años. Nunca en mis sueños más remotos pensé que iba a morir amarrado a una cama y que iba a morir siendo tan joven. Sinceramente, en ese momento llegó a mí una pregunta en mi mente. Yo dije, ¿valió la pena? ¿Valió la pena haberme esforzado tanto para sacar una licenciatura, para estudiar y salir adelante? Tantos afanes, tantos esfuerzos, ¿valieron la pena? Me pregunté, ¿viví intensamente? ¿Viví lo suficiente? Todas las respuestas a esas preguntas fueron negativas. Todo el tiempo dije, no fue suficiente, no he vivido lo suficiente, me hace falta vivir más todavía. A partir de ese momento, yo siempre suelo preguntarme, ¿cómo terminaría la vida de las personas? ¿Cómo acaba la vida de la gente? Por ejemplo, esas personas que iban en el avión, que iban a punto de estrellarse con el World Trade Center. ¿Qué pasó por sus mentes? ¿Qué pasó en esa película de sus vidas? O ese automovilista que está próximo a chocar a más de 150 kilómetros por hora. ¿Qué pasa por su vida? Cuando acaba de tener un paro cardíaco o recibe un balazo una persona y está a punto de terminar su vida. ¿Qué pasa en esos últimos minutos, en esas últimas fracciones de su vida? ¿Qué sucede? Les llega la pregunta de, ¿valió la pena? ¿Valió la pena haber vivido lo que viví? ¿Valió la pena haberle dicho que sí a todo mundo? ¿Valió la pena haberle dicho que sí a mi patrón, a mi jefe cuando me hablaba por teléfono y me decía, tienes que estar aquí en la oficina en este momento? ¿Valió la pena haberme perdido tantos días de las madres, tantos días del padre, tantos festivales, haberme perdido la vida de mi hijo, haber perdido los primeros años de mi hijo? ¿Valió la pena todo lo que hice? ¿Valió la pena haber perdido tal vez los sueños que tenía con mi pareja? Esos sueños de haber viajado, de ir a un crucero, tal vez de conocer un pueblito mágico. ¿Valió la pena haberle dicho que sí a todos? Haberle dicho que sí al trabajo y olvidarme de mis sueños y de mis motivaciones que tenía. Un estudio revela que la gente cuando está a punto de morir, por lo regular siempre se hace esa pregunta de si valió la pena lo que hicieron. Y reflexionan siempre en qué es lo que hubieran cambiado. Si hubieran cambiado esa actitud, esa forma de comer tal vez, esa forma de hablar con las personas, de relacionarse. Tal vez se preguntan ellos mismos si valió la pena haber odiado tanto a esa persona que les hizo daño. Llega un punto de tu vida donde se acaba todo y dices, ¿realmente valió la pena haber sido como fui? Tal vez hubiera tomado ese viaje, tal vez hubiera dejado ese trabajo que tanta enfermedad me causó, que tanto daño me causó. Tal vez en ese momento es cuando ellos se dan cuenta que no valió la pena. No valió la pena haber odiado tanto a esa persona. No valió la pena haberme enojado tantas veces. No valió la pena haberme afanado tantas veces en el trabajo, tantas veces en el tráfico. No valió la pena. Se dan cuenta que no valió la pena. Se dan cuenta que todo lo que hicieron no valió la pena. Y se dan cuenta demasiado tarde, cuando ya no hay nada que hacer. Cuando nada de lo que hagas o dejes de hacer va a marcar una diferencia. Cuando nada de lo que digas o dejes de decir va a marcar una diferencia. Cuando estás en esos últimos minutos de tu vida, nada de lo que hagas en ese momento va a cambiar. Se está acabando, en ese momento se está acabando tu vida y está pasando una película. Está pasando esa película que tú ves de principio a fin. En ese momento donde ya no hay nada que hacer. En ese momento donde ya se acabó todo. Eclesiastés dice que eso es vanidad de vanidades. Y en el capítulo 7, versículo 1 y 2 dice, es mejor el día que morimos que el día que nacemos. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven
deberían tenerlo muy presente. ¿Por qué dijo vale más el día de la muerte que el día del nacimiento? Porque el día de la muerte tal vez es cuando te llevas todo el conocimiento, porque tal vez el día de la muerte es cuando se revelan el porqué de las cosas, el por qué hiciste o no hiciste esas cosas, o por qué simplemente viniste a esta tierra. El día de la muerte tal vez es el día que te llevas todo el conocimiento y te das cuenta de todo lo que se revela a tu vida. Tal vez estás del otro lado de la moneda. Tal vez no estás en el punto de que se está acabando tu vida. Tal vez estás en el punto donde estás enterrando a un familiar. Tal vez has enterrado últimamente a algún familiar, a algún amigo, a algún ser querido. Tal vez estás en ese momento que es el más difícil para el ser humano, cuando estás viendo caer o bajar ese ataúd y ves a la gente aventarle las paladas de tierra. Ese momento donde el único vínculo que había entre tú y tu ser querido, entre tú y tu padre, es tal vez ese ataúd que podrías abrirle tal vez la ventanilla esa para verle su cara. Pero cuando estás viendo que le lanzan la tierra, es el último vínculo que tienes y es el momento donde sabes que no habrá nada más entre tú y él, donde esa tierra eliminará el vínculo. Tal vez ahí es donde puedes decir, y mucha gente lo ha dicho, ¿cómo quisiera un minuto más? ¿Cómo quisiera que esa persona estuviera conmigo un minuto más? Tan solo para decirle, te amo. O peor aún, para decirle, perdóname papá, porque no te obedecí. Perdóname madre, porque cuando me diste un consejo, porque cuando me dijiste, hija, no lo hagas de esa manera, no lo hagas de esta otra manera, yo te desobedecí. Perdóname padre, porque las últimas palabras que te dije fueron, eres un estúpido y no quiero saber nada más de ti. Perdóname mamá, porque yo me fui de la casa diciéndote que jamás regresaría y que jamás quería volver a verte. Tal vez ese es el remordimiento que puedes cargar durante mucho tiempo en tu vida, por no haber tomado una actitud correcta en el momento correcto. ¿Sabes? Yo siempre he tomado una decisión a partir del tiempo en que yo estuve a punto de morir en esa camilla a los 19 años. He tomado la decisión de que cada que me despida de mi familia, siempre sean palabras bellas, siempre decirle un te amo. Cuando yo me despido de mi padre, yo le digo, papá, ¿cómo estás? Le hablo por teléfono, ¿cómo estás? Hablamos lo que tenemos que hablar. Ok, papi, te amo. Mami, te amo. Yo te amo, te quiero. Y la última palabra que siempre le digo a mis seres queridos es una palabra de amor, porque tú no sabes cuándo será tu último día. Tú no sabes cuándo será la última vez que veas ese rayo del sol. Tal vez hoy sea tu último día. No te vayas sin decir adiós. No te vayas de esta vida sin haberte despedido. No te vayas de esta vida sin antes haberle dicho, te amo, te quiero. Una vez recuerdo que yo estaba con mi papá hablando por teléfono y me estaba regañando como todo buen padre, y de repente colgamos sin siquiera yo decirle te amo. Esa vez no se lo dije, fue una de las pocas veces que no se lo dije, y curiosamente lo que sucedió fue que tuve un accidente en una moto con mi esposa. Casi morimos. Mi padre lloraba y decía, pudo haber sido la última vez que hablamos y no nos dijimos, te amo. ¿Cuánta gente hay con ese dolor en el corazón porque sabe que no le dijo las palabras que le tenía que decir a su familiar? No hubo tiempo de despedirse, no hubo tiempo de despedida, no hubo tiempo para decir te amo, no hubo tiempo para decir perdóname, no hubo tiempo para decir lo siento. Ahí es donde te das cuenta que no vale la pena el haberte enojado tanto, no vale la pena el haber sufrido tanto, no vale la pena el haber llorado tanto, el haberte afanado tanto cuando la vida se acaba, cuando llegas a tu final. Es mejor pasarla en funerales, es mejor pasarla en funerales que en fiestas. Es mejor el día de tu muerte que el día de tu nacimiento. Es lo que dice en Eclesiastés. Pero sabes que al final es nuestra percepción de la muerte que decide nuestras respuestas a todas las preguntas que la vida nos hace. En otras palabras, es la percepción que tienes de la muerte, la actitud que tomas frente a la vida.
Es la percepción que tienes de decir, yo no voy a morir, a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a suceder nada en esta vida, yo voy a estar bien, yo voy a estar tranquilo, a mí no me va a suceder nada, yo no voy a morir tan rápido, soy joven, tengo mucho que dar todavía. ¿Sabes qué? Tu percepción que tienes de la muerte es lo que determina la actitud que tomarás ante la vida. Así que mucha gente vive a medias por temor a perder su vida. No puede vivir completamente. Mira, Eclesiastés 9:2 es uno de mis versículos o capítulos de la Biblia favoritos, porque habla algo de lo que te estoy hablando ahorita en este momento, que dice, pero hay algo que nos sucede a todos por igual. Todos vamos a morir, tantos buenos como malos. La muerte nos llega a todos, a los puros e impuros, a los que ofrecen sacrificios y a los que no lo hacen, al bueno y al pecador, a los que hacen promesas a Dios y a los que no. Así que anda, ahora come, bebe, cómete esos tacos, bébete esa bebida que tanto te gusta, ese vino que tanto te gusta, disfruta y sé feliz. Hey, pero tranquilo, dice, que Dios aprueba eso. Viste bien y luce bien, cómprate esos tenis, esas zapatillas que tanto te gustan. Disfruta la vida con la esposa que amas, con esa persona que tanto quieres, ese hombre que tanto quieres, ese ser querido. Disfrútala todos los días de tu corta existencia que Dios te permite vivir bajo el sol. Eso es lo que corresponde de tu vida y tu trabajo bajo el sol. Cada vez que encuentres un trabajo que hacer, hazlo lo mejor que puedas. En el sepulcro no hay trabajo, ni pensamiento, ni conocimiento, ni sabiduría, y para allá vamos todos, dice. Es algo increíble que el escritor de Eclesiastés llega a la conclusión de que lo que importa solamente es comer, beber y disfrutar tu trabajo bajo el sol. Se dio cuenta que esto también proviene de Dios. Así que disfruta tu vida, porque todos vamos a morir. Así seas bueno o muy malo. Así seas excelente y yendo a la iglesia y levantando las manos todos los domingos y tal vez seas el mejor religioso del mundo, también vas a morir. Escucha esto. Comenzamos a morir desde el día en que nacemos. Eso es cierto. Pero hay veces que el hombre muere sin siquiera haber nacido por completo. Es curioso, pero hay gente que llega a la vejez y muere sin siquiera haber nacido por completo, sin siquiera haber vivido su vida plenamente. Esto es realmente por los afanes, por las preocupaciones, por el rencor que sienten hacia esa persona que tanto han odiado durante tanto tiempo, esa persona que tanto daño les hizo, ese exnovio, esa ex amiga, ese traicionero, ese que me vendió. Viven su vida sin vivirla completamente. Jesús mismo dijo esto: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que tengan mucha vida, no poca. Y la vida abundante es una vida que es abundante en todos los sentidos, integralmente hablando, emocionalmente, económicamente, espiritualmente, en tu salud, en todas las áreas. Eso es integral. Eso es una vida abundante. No quiere decir que solamente seas exitoso en un área de tu vida, sino que todas las áreas que componen tu vida sean de éxito, sean de vida abundante. Hay vidas que no son abundantes. Hay vidas que solamente son vidas y así, a secas, a medias. Son vidas que han vivido las personas, valga la redundancia, son vidas truncadas, vidas a medias, vidas incompletas. Lo que estoy dándote a entender es que Jesús quiere que tengas vida, pero no solamente vivir por vivir, sino una vida abundante. Porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso habla de una vida abundante integralmente. Para poder tener una vida
abundante, es necesario que tengas un cambio en tu manera de pensar, en tu manera de creer, en tu manera de ver la muerte, en tu manera de ver la vida. Porque todo cambio que no duele no es un verdadero cambio. ¿Has escuchado la frase no pain, no gain? Cuando los fisicoculturistas hacen ejercicio dicen, si no hay dolor no hay ganancia. Si no hay dolor no hay un verdadero cambio en el músculo, y es lo mismo en tu vida. Si no hay dolor, no hay cambio. Así que tienes que cambiar muchas veces la forma en la que ves tu vida, la forma en la que analizas la muerte, en la que percibes la muerte, en la que percibes tu futuro. Tienes que cambiar tu manera de creer. Y quiero dejarte esto bien en claro. El tema se llama las vidas que nunca mueren. ¿Y cómo puedo explicarlo mejor esto? Te voy a decir esto, mira. La gente muere, pero sus ideales perduran para siempre. La gente va a llegar un momento en que su vida se va a acabar, pero sus ideales van a perdurar para siempre. Esta es la forma en que la vida de esa persona perdurará. La gente va a morir, pero sus ideales van a continuar. Ahí vemos el socialismo, vemos el capitalismo, vemos a esos grandes pensadores que crearon esas tendencias, que hicieron estos ideales y que realmente, a pesar de que ellos murieron, sus ideales siguen viviendo. Vimos la vida de Jesús mismo. Cuando Él murió, no se acabó ahí todo, sino que sus ideales siguieron existiendo. Entonces, para que tú vivas una vida plena y en abundancia, debes cambiar tu forma de pensar, tu forma de creer, debes cambiar tu actitud hacia la vida, hacia la muerte, y saber que cuando tú mueras no va a quedar todo ahí. No se va a acabar todo ahí, vas a dejar un legado. La gente va a saber de ti por lo que tú creías, por lo que tú decías. Va a ser como si fueras un tipo de libro o de manual donde ellos puedan decir, a ver, vamos a leer el manual. ¿Qué actitud tenía esta persona? ¿Qué actitud tenía ella cuando vivía? ¿Qué manual nos dejó? No se trata de dejarles problemas a los demás, se trata de dejarles soluciones, se trata de dejarles un legado, se trata de dejarles ideas que les sirvan a nuestras futuras generaciones a ser mejores personas. Así que vive la vida como si fuera tu último día de vida, pero planea como si fueras a vivir 100 años. Tal vez no físicamente, pero sí en la vida de las personas. Seguirán tus ideales, seguirán tus enseñanzas en la vida de tus hijos, en la vida de tus nietos, en la vida de tus amigos. Si eres un escritor, la gente que te lea te estará leyendo, te estará estudiando nuevamente. Hay personas que hoy en día siguen vivas. Seguimos leyendo de ellas en las historias, seguimos leyendo de ellas, seguimos viendo en las películas de Hollywood historias sobre personas que no han muerto, que sus vidas siguen latentes hoy en día. La mejor escena, el mejor ejemplo en la vida es la vida de Jesús. Cuando Él murió y cuando Él muere, su muerte no terminó con Él, sino que sus ideales continuaron. Hasta después de 2020 años, seguimos hablando de Él, el antes y después de Cristo, antes y después de su nacimiento. Así que no todo termina con tu muerte. Escucha esto, Juan 17:3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. Si tú crees en el Hijo, ¿quién es el Hijo? Jesús. Si tú crees en Él, tendrás vida eterna. Eso es otro nivel, otra onda, y es a lo que quiero llegar. No solamente es vivir y dejar un legado en la vida de las personas, que tus ideales continúen, que tus ideales sigan después de tu muerte. No solamente es eso, sino que es
la vida después de la muerte, lo que trae la eternidad, el creer en Jesús. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, después de la muerte viene la vida eterna. Por eso decía al principio que para comprender la inmortalidad hay que morir primero. Para poder ser inmortales espiritualmente debemos morir terrenalmente, humanamente hablando, físicamente. Así que ese mismo Jesús que te dice que tú debes tener una vida abundante, que comas, que bebas, que disfrutes tu trabajo bajo el sol, ese mismo Jesús es el mismo Jesús del que si crees en Él tendrás vida eterna. No solamente tendrás una vida abundante aquí en la tierra, sino que después de tu muerte tendrás una vida eterna, una vida que no acaba, una vida que no se acaba como lo veíamos en el juego de Mario Bros. No son vidas finitas. Como lo veíamos al principio, les contaba que la gente quiso congelarse en el tiempo, quiso clonarse, practicó vampirismo, practicó cosas que los hicieran hacer o que los hicieran creer que iban a vivir por mucho tiempo. No estoy hablando de ese tipo de vida eterna, entre comillas. Estoy hablando realmente de una vida eterna que no tendrá final. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Hay una parte en la Biblia que habla sobre el gran trono blanco. Un día estaremos delante de ese gran trono blanco. Seremos todos juzgados, grandes y pequeños, niños y ancianos, gordos o flacos, de toda lengua, de toda nación, se presentarán delante de Él. Y Él nos juzgará conforme a todas nuestras acciones que habremos hecho en esta tierra. Apocalipsis 20 dice que el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. El versículo 15 dice, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es el libro donde estará escrito tu nombre. Si es que crees, si es que solamente crees en el Hijo de Dios, si es que solamente crees en Jesús, es todo lo que tienes que hacer para estar registrado en ese libro de la vida cuando estemos delante de ese trono blanco. Ahora, lo que quiero que entiendas es que los libros representan la escritura de tu vida misma, de todo pensamiento ocioso. Dice la palabra de Dios que entregaremos cuentas. Así que estando delante de ese trono, seremos juzgados y verás, ahí sí verás correr tu vida como una película. Inclusive verás esta escena. Recordarás mi playera, recordarás la ropa que estoy vistiendo, porque en algún momento verás esta escena allá en el cielo y dirás, yo recuerdo ese día, yo recuerdo ese momento que vi ese video en redes sociales, yo recuerdo a Jonathan cuando habló de este momento que iba a vivir. Toda tu vida, todas las escenas de tu vida serán puestas en evidencia y seremos como libros abiertos. Todos los libros se abrirán, se leerá lo que hiciste, lo bueno, lo malo. Y el que se halló inscrito en el libro de la vida fue todo aquel que creyó en Jesús, en su muerte y resurrección. Y todos aquellos que creyeron son los que pudieron heredar esta vida eterna. Y esa vida eterna es de la que te quiero hablar el día de hoy. Esa vida eterna es la que dice, ya no más, ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Se acabó tu sufrimiento, se acabó el llorar todas las noches, se acabó el ser una persona triste, una persona con problemas, se acabaron las angustias, se acabó el preocuparte por trabajar, por continuar, por ir, por salir. Se acabó toda esa lucha. A partir de ese momento, la vida eterna representa que ya no más habrá llanto, ya no más tristeza, ya no más lágrimas, ya no más dolor. Eso es algo extraordinario, porque cuando comprendes la vida eterna es cuando comprendes que realmente ese momento, cuando pasen tu película, podrás decir, valió la pena.
Podrás decir, sí valió la pena haberme aguantado tanto tiempo, haber aguantado tantas pruebas, haber aguantado tantas tribulaciones. Sí valió la pena haber disfrutado mi vida en Jesús. Sí valió la pena haberle dicho a Jesús que viniera a mi vida para vivir una vida abundante. Sí valió la pena. Ahí te darás cuenta que no llegarás al final diciendo, ¿valió la pena? ¿Valió realmente la pena haber vivido lo que viví? Ahí será diferente, ahí dirás seguramente, sí, sí valió la pena y realmente vivirás por una eternidad. La gente muere, pero sus ideales permanecen para siempre. Cuando tú mueras, tus ideales y lo que tú enseñes a los demás permanecerán para siempre. Así que tu vida sea recordada por generaciones. Vive una vida abundante, sin afanes, porque sabes que cuando tú mueras podrás heredar la vida eterna. Así que medita en esta palabra y no olvides, las vidas que nunca mueren son aquellas que serán recordadas por generaciones debido a sus ideales, debido a lo que les enseñaron a otras generaciones. Las vidas que nunca mueren son aquellas que con su muerte ganarán la vida eterna porque murieron en Cristo Jesús. Piénsalo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Chao.